Buenas tardes, voy a ser más breve que el senador Teófilo. Bueno, creo que propongo un par de reservas que serían muy importantes, porque esta medida es claramente insuficiente. El salario se convirtió hace muchos años en una variable más en el modelo de estabilidad económica y ha funcionado como el ancla de la inflación. Nunca se ha cuestionado ni ha importado el costo de contener los salarios para cumplir con la meta de inflación. Esta relación tuvo sentido en periodos de alta inestabilidad de precios, por ejemplo en 1987, que es cuando empieza esta práctica de pactar salarios con inflación. Pero no tiene sentido en periodos posteriores donde hay una mayor estabilidad. Las consecuencias han sido desastrosas. Ha habido un costo oculto que se ha mantenido y que no se ha hablado por estar presumiendo y poniendo por delante siempre las finanzas del gobierno y no las finanzas de las familias. Tenemos el salario más bajo de América Latina, solo después de Haití. Más de la mitad de la población en pobreza y una desigualdad de las más grotescas del mundo. El 1% tiene el 21% del ingreso y el 43% de la riqueza. ¿Qué proponemos? Que el salario deje de ser una variable de este tablero económico y se convierta en un derecho humano. Que la definición del salario esté ahora contenida dentro de la reforma constitucional de 2011, donde se debe procurar los derechos humanos. Entonces, que liguemos el concepto de salario ya a una definición de derechos humanos y que esta definición entonces sí permita tener políticas para la recuperación del poder adquisitivo y que nunca más vuelva a ser una variable económica aislada de lo que significa, de las consecuencias que tiene el determinar un salario a partir de una meta nada más de finanzas públicas, de inflación, y no vemos el lado humano, no vemos el costo, no vemos lo que significa el salario mínimo. Y tan no lo vemos que ahora el salario mínimo en México significa pobreza. La mitad de la gente formal que trabaja todos los días, la mitad no le alcanza para comprar la canasta básica. Resumen, ¿qué propongo? ¿Qué dice actualmente la Constitución? Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Esa es la definición. Pregunto, ¿qué significa satisfacer las necesidades normales? Necesitamos cambiar esa definición para que sea las necesidades vitales de la familia, donde sí hay antecedentes en tribunales de qué significan necesidades vitales, que una familia viva con dignidad y no esté en la pobreza. Entonces, de un concepto vacío nos vamos a un concepto que tiene mucha significación en términos de bienestar, porque en la Constitución del 17 se estableció el salario mínimo como un concepto de bienestar que fue posteriormente modificado. Las necesidades normales de un jefe de familia. ¿Y dónde están las mujeres? Más del 40% de los hogares en México tiene jefas de familia y no están en la definición de salario mínimo. ¿Por qué nada más a los jefes de familia se les debe garantizar el salario mínimo? No deberíamos permitirlo. Tenemos que hacer esta corrección. Pues, ¿qué proponemos? Que diga el salario
mínimo el orden de las personas, sino tengamos la distinción por sexo. Un jefe de familia dice también, ¿y qué pasa de aquellas familias que tienen no solo el 90% está compuesta de los hogares está compuesta por familiares y hay un 10% que no? Los estamos también ahí excluyendo. Y también hay que ser muy claro en la educación. Aquí dice la educación obligatoria de los hijos. No, debe ser la educación obligatoria de los integrantes de la familia. Debe ser la educación obligatoria de los niños, niñas y adolescentes. Entonces sería transformar. La propuesta es que transformemos esta definición de una variable vacía económica, que la convirtamos realmente en una definición de derechos humanos y que garantice que el salario mínimo se refiera siempre al bienestar de las personas. Esa es la propuesta que estamos agrupando en las reservas que presentamos el día de hoy. Senador Delgado, muchas gracias. Permíteme. El senador Teófilo Torres Corzo desea hacerle una pregunta. Sonido en el escaño del senador Teófilo Torres Corzo. Gracias, presidente. Ya no es necesario. Muchas gracias. ¿Ha concluido, senador Delgado? Sí, es que creo que me tardé un poco más que Teófilo, pero gracias por su atención y ojalá atiendan las reservas. Senador Delgado. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación.